¿Y si las grandes ideas, las filosofías, las decisiones de los reyes no fueran el verdadero motor de la historia? Pues bien, hoy vamos a analizar una teoría que le da la vuelta a todo esto, una que busca el origen del cambio no en las mentes brillantes, sino en algo mucho más terrenal, algo fundamental para nuestra propia existencia. Esta frase de Karl Marx, que es toda una declaración de intenciones, nos da la clave. La idea no es solo quedarse en la teoría, sino entender qué mecanismo, qué motor, es el que realmente mueve el mundo y lo transforma. Y para entenderlo, vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos por esa visión de la historia, que ya veréis que es bastante rompedora. Luego construiremos el modelo como si fuera un edificio, desde sus cimientos, la base económica, hasta el tejado, que sería el mundo de las ideas. Después veremos qué es lo que provoca que ese edificio se tambalee y cambie. Y por último, aplicaremos este modelo a la historia para ver qué nos dice sobre el pasado y sobre el futuro. Bueno, pues el punto de partida es, como decía, radical. Hay que olvidarse por un momento de los grandes nombres, de las batallas épicas o de los discursos que han pasado a la historia. Esta teoría nos pide que giremos la cabeza y miremos a otro lado, a las condiciones materiales de la vida. Vamos, a cómo nos ganamos el pan cada día. Y aquí está la clave de todo, la forma en que una sociedad se organiza para producir comida, ropa, vivienda, es el plano, la plantilla sobre la que se va a construir todo lo demás. A esta base económica, a estos cimientos, es a lo que la teoría llama la infraestructura. Vamos a meternos de lleno con esto de la infraestructura, que es el corazón del modelo. Como cualquier cimiento que se precie, está compuesto por dos partes fundamentales que encajan entre sí. Pensemos en ello y literalmente como los cimientos de un edificio. Su forma, su material, su solidez, todo eso va a determinar cómo de grande y de qué manera se podrá construir encima. No se puede levantar un rascacielos sobre unos cimientos de barro, pues esto es lo mismo. A ver, vamos a desgranarlo. Por un lado, tenemos las fuerzas de producción. Esto es el cómo se produce, las herramientas que se usan, la tecnología, la ciencia, los recursos, todo el músculo productivo de una sociedad. Y por otro lado están las relaciones de producción. Esto es el quién. ¿Quién es el dueño de esas herramientas? ¿Quién trabaja para quién? ¿Cómo se organiza socialmente el trabajo? La relación entre un amo y un esclavo, por ejemplo, o entre un empresario y un empleado. Y claro, estas fuerzas productivas no son estáticas, están cambiando constantemente. Aquí entra de todo, ¿eh? Desde un simple martillo o un arado, hasta la robótica industrial, la energía nuclear o los algoritmos de inteligencia artificial. Es todo el conocimiento y la capacidad técnica que acumulamos. Perfecto, ya tenemos los cimientos, la infraestructura. Ahora toca levantar la vista y ver qué edificio se ha construido encima de esa base. A esto se le llama la superestructura. Aquí está, digamos, el mundo de lo intangible. Nuestras leyes, el sistema político, las creencias religiosas, el arte que creamos, la filosofía, todo lo que conforma nuestra visión del mundo. Y lo realmente revolucionario de esta teoría es que sostiene que nada de esto flota en el aire. Todo ello está profundamente anclado, condicionado y moldeado por la base económica que lo sustenta. Esta cita de verdad que le da la vuelta a la tortilla. Solemos pensar que son nuestras ideas las que moldean la realidad, que primero pensamos y luego actuamos. Pues esta teoría propone justo lo contrario. Es nuestra realidad material, nuestra forma de vivir y trabajar, la que acaba determinando lo que pensamos. Dicho de otra forma, la manera en que una sociedad produce sus bienes materiales, la base, acaba determinando el tipo de gobierno que tiene, las leyes que considera justas, los dioses en los que cree y las ideas que da por sentadas. Es como si las raíces económicas del árbol social fueran las que nutren y dan forma a sus ramas ideológicas. Muy bien, ya tenemos el edificio montado. Base económica abajo, superestructura ideológica arriba. Pero entonces, ¿qué pasa con las revoluciones? ¿Qué provoca esos cambios históricos gigantescos que lo ponen todo patas arriba? Pues, una vez más, la teoría nos dice que miremos hacia abajo, a los cimientos. El proceso que se describe es casi como una reacción en cadena. Primero, la tecnología avanza, se descubren nuevas formas de producir, las fuerzas productivas crecen y se hacen más potentes. Pero ¿qué pasa? Que las viejas formas de organizar la sociedad, las viejas relaciones de propiedad, se quedan pequeñas, chocan. Es como intentar meter un motor de Ferrari en un carruaje de caballos. Y esa tensión, ese conflicto en la base, acaba provocando una grieta tan grande que todo el edificio social se tambalea y tiene que reconstruirse de otra forma. Lo interesante de este modelo es que se puede usar como una especie de plantilla para analizar toda la historia. Cada gran época histórica se define por su modo de producción particular, es decir, por su forma específica de combinar base y superestructura. Se dibuja así una especie de escalera histórica. Cada etapa, desde el esclavismo de Roma hasta el feudalismo medieval, tiene una base económica muy concreta. Pero, y esto es lo importante, dentro de cada una de ellas ya está creciendo la semilla de su propia destrucción.
esa tensión interna entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales, que tarde o temprano la hará estallar para dar paso a la siguiente etapa. Si nos fijamos en la tabla, se ve el cambio de una forma clarísima. La relación central, esas famosas relaciones de producción, va evolucionando. Pasamos de la propiedad directa sobre otra persona en el mundo antiguo a la servidumbre del siervo atado a la tierra en la Edad Media y finalmente a la relación económica del capitalismo, que es más indirecta, pero que sigue estando perfectamente definida. Y con todo esto, aterrizamos en nuestra era. Según esta teoría, el capitalismo no es el final del camino, no es el destino último de la humanidad. Es, más bien, la última etapa de un tipo de historia muy concreto, una historia marcada por la lucha de clases. Es decir, se considera que el conflicto que define al capitalismo, el que se da entre la clase propietaria de los medios de producción y la clase trabajadora, el proletariado, es el último gran enfrentamiento de este tipo en la historia, el último antagonismo fundamental. Ojo a esta idea porque es muy potente. Lo que nos dice es que todas estas etapas que hemos visto, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, son en realidad la prehistoria de la humanidad. ¿Por qué? Porque todas ellas se definen por ese antagonismo, por esa dominación de una clase sobre otra. La historia de verdad, se predijo, empezaría después. Esta nueva etapa seguiría lo que se conoce como la dialéctica de la historia, la idea de que de un conflicto entre opuestos, tesis y antítesis, acaban haciendo algo nuevo que los supera, una síntesis. En este caso, el objetivo final sería sustituir esas relaciones de dominación por un sistema nuevo, uno basado en la cooperación. Y así este modelo, más allá de estar de acuerdo con él o no, nos deja con un marco de análisis muy potente para pensar en nuestro propio tiempo. Y nos deja con una pregunta final flotando en el aire, claro. Si es la base económica la que de verdad da forma a nuestro mundo, ¿qué tipo de superestructura, qué tipo de leyes, de ideas, de futuro se está construyendo sobre los cimientos económicos que tenemos hoy en día?